anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Queridos amigos y amigas de FanFest Podcast, un gusto en saludarlos en una nueva edición de estas historias detrás de los aficionados. En este capítulo vamos a hablar sobre uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol mexicano y que en este año está de fiesta, estimada Carla. Pero antes de presentar al invitado, te cedo los micrófonos para que saludes a nuestros fans. Está de fiesta porque cumple su centenario, pero bueno, vamos a entrar a eso más a detalle más adelante. Y pues nada, César, qué gusto estar aquí de nuevo contigo. Vamos a tener unas grandes historias en este martes de FanFest Podcast. Así es, estimada Carla, el invitado de este día es de Aguascalientes para el mundo. Viene desde el Instituto... Pero dilo bien, Aguascalientes Tienes razón, desde Aguascalientes para el mundo. ¡Viva Aguascalientes! Desde el Instituto de la Juventud, pasando por Witten Sports, posteriormente a Univisión Deportes, W Radio, TUDN, y ahora, por supuesto, en una de las cadenas más representativas a nivel Latinoamérica. Además, es locutor porque ha participado en Juegos Panamericanos, en Copas del Mundo y la más reciente presenció pues, el éxito de uno de los futbolistas más queridos y reconocidos a nivel mundial, como lo fue Lionel Messi. Es fuente del Club León San Luis y hoy vamos a hablar de su afición por los Rayos del Necaxa. Tenemos el enorme gusto que nos acompañe en esta edición a Juan Carlos Zamora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carla, César, amigos de FanFest Podcast, un gusto saludarlos y gracias por la invitación, encantado de estar por acá con ustedes. Adelante, Juan Carlos, platícanos tu historia, cómo fue esta relación, amor, sufrimiento, o qué es lo que sientes por este equipo hidrocálido. Bueno, fíjate que con el Necaxa hay una relación totalmente estrecha, digamos, en mi vida. Mi abuelo fue necaxista, le tocó a él la época, digamos, de los 11 hermanos y él jugaba fútbol, pero en ese tiempo, pues el fútbol era casi amateur en el tema de lo económico. Entonces, la familia de mi abuelo tenía en ese tiempo bodegas de frutas y demás en la Ciudad de México y él jugaba fútbol con algunos de los 11 hermanos del Necaxa. Lo invitaban seguido porque dicen que jugaba muy bien. Lo invitaban seguido a ver si se quería integrar al equipo, pero él les decía que la verdad es que no, porque fue padre muy joven, entonces tenía ya una familia que mantener, entonces decía, no, pues yo tendría que jugar demasiado fútbol y por demasiados años para ganar lo que puedo estar ganando en la bodega con mis padres, ¿no? Entonces no se dedicó al fútbol, pero siempre estuvo como muy cercano a esta generación. Curiosamente, ¿no? Yo no lo sabía hasta que después me lo platicaron mi mamá, es papá de mi mamá. Cuando era chico, el primer equipo que fui a ver a un estadio fue a Necaxa, porque en la Ciudad de México mis padres no me dejaban que me llevaran al Estadio Azteca. Tengo un tío que es americanista y le tenían prohibido que me llevara a ver al América porque les parecía que era muy peligroso. Mis papás realmente no eran tan futboleros, les gustaba, pero no era de que vieran o tuvieran un equipo o vieran mucho fútbol. Entonces mis primeros acercamientos con el fútbol fueron a través de mis tíos y por supuesto en la escuela. Entonces cuando les pregunto a mi tío, bueno, yo quiero llevarlo al estadio, ¿sí me dejarían llevarlo? Sí, pero supimos que hay un equipo que no hay ningún problema porque van muchos niños. Y bueno, pues era el Necaxa en ese momento en el Estadio Azteca. Entonces a mí me lleva este tío a ver el partido como para, su idea era que conociera el Estadio Azteca, que era también la casa de su equipo, el América, pero pues me tuvo que llevar a un partido de Necaxa porque los niños entraban además gratis y era un ambiente súper de niños en esa época. Entonces, pues bueno, el primer equipo que vi en vivo fue el Necaxa y pues muchas veces, o para mucha gente, eso marca mucho a quién le vas a ir, ¿no? Cuando llevas a un niño al estadio y es muy alta la probabilidad de que alguno de los dos equipos que estén en ese momento vaya a ser el equipo al que le vaya. Entonces, en mi caso, pues como había sido el primer equipo al que iba a ver en vivo, pues me impactó mucho. Luego, unos años después, llega el Necaxa Aguascalientes y pues imagínate, era la gran novedad. Todo el mundo hablaba del Necaxa, todos los niños queríamos entrar a la escuelita de fútbol del Necaxa. Entonces, siempre como estuvo muy estrecho.
entré y fui parte de la primera generación de la Escuela de Fútbol de Necaxa aquí en Aguascalientes. Luego estuve un rato en las Fuerzas Básicas. Cuando empecé en los medios de comunicación, empecé a cubrir a Necaxa. Fui balonero, fui conductor del programa oficial de Necaxa en la radio. Fui el editor de la revista oficial del club. Fui el editor del boletín que se entrega en el Estadio Victoria, o que se entregaba en ese momento en el Estadio Victoria con los resultados, las alineaciones y todo eso. Yo también lo hacía. Entonces, digamos que he estado súper, súper cercano. Prácticamente mi vida con el fútbol siempre ha estado presente ahí el Necaxa, y de ahí sale, pues bueno, este cariño. Hoy es uno de los equipos que me toca cubrir el día a día. Entonces, de una u otra forma, siempre he estado terminando ligado a Necaxa. Literal, literal, toda tu vida ha estado súper cerca del Necaxa y bueno, pues recordando un poco de la historia de este club que nace el 21 de agosto de 1923, por eso este año 2023 es su centenario y bueno, al inicio es el gerente general de Luz y Fuerza, quien con este afán de promover el deporte, pues empieza con este club, ¿no? Y adicional, pues antes les decían los electricistas del Necaxa, ¿no? Es una cosa también muy curiosa. ¿Qué otros datos así específicos puedes compartir con FanFest Podcast de este club? Bueno, por ejemplo, que toma su nombre de una presa, la presa de Necaxa en el estado de Puebla, que era la que alimentaba principalmente energía a la Ciudad de México. Entonces, por eso es que toma el nombre de Necaxa, existe esa presa. El tema de los colores, el dueño o el fundador era inglés, y el equipo al que le iba en Inglaterra utilizaba esa combinación de colores, y por eso cuando tiene su equipo decide vestirlos también con estas rayas en rojo y en blanco, con el short también en este tono rojo. Entonces, es por eso que tomo, por ejemplo, también estos, y que más allá también de la fundación, este año, en el 2023, se cumplen 20 años de la mudanza del equipo, un equipo que ha tenido desapariciones, que ha cambiado de nombre, que ha descendido, que ha ascendido, y que, bueno, pues ha tenido 100 años de mucha tradición y de historia en el fútbol mexicano. Ve nada más qué nombres y qué época, Carla. El Necaxa, esa época de los 11 hermanos, esa época donde el equipo era popular, incluso, supongo debes de saber, Juan Carlos, que fue el primer equipo que tuvo su estadio propio en la Ciudad de México, entonces, y que empezaba esa rivalidad con el Atlante. ¿Por qué no te hiciste más del conjunto azulgrana, tomando en cuenta que le ganó la final previamente? La primera final que tuvo el Necaxa fue contra el Atlante, su rival histórico, pero que al final de cuentas perdieron, aunque el siguiente año lograrían una goleada y marcarían una época. Sí, la primera gran rivalidad del fútbol mexicano, Necaxa contra Atlante, eran partidos que te generaban muchísima expectativa, todavía no a nivel nacional, pero sí en la Ciudad de México, que era la cuna del fútbol en ese momento, o al menos era en la ciudad donde había mucho más aficionados. Estos 11 hermanos, que Necaxa es el único equipo que puede portar la bandera de la selección mexicana en su uniforme, o los colores en su uniforme, y esto es porque el equipo completo fue representativo nacional. En algún momento, cuando los 11 hermanos, pues bueno, eran el mejor equipo de México, tuvieron que ir a unos Juegos Panamericanos, la selección mexicana, y se les hizo muy sencillo o mucho más fácil mandar a un equipo ya hecho, y era los 11 hermanos del Necaxa, por ahí con 4 o 5 refuerzos. Entonces, fueron incluso una selección en esa época para dimensionar, ¿no?, la importancia que llegó a tener, y es por eso que hoy Necaxa puede tener le es permitido utilizar los colores de la bandera nacional, la combinación de la bandera nacional en su uniforme. Muchas veces trae la banderita, y en otras ocasiones me parece que el uniforme actual trae una línea verde más el blanco y el rojo. Antes de ceder el micrófono a Carla, para quien no sepa quiénes son los 11 hermanos, ¿qué te llevó a contar tu abuelo, tu familia y obviamente tú con el paso del tiempo que ha sido descubierto, para mencionarle a la gente, aprovechando, insisto, los 100 años de uno de los equipos con mayor tradición del fútbol mexicano, Juan Carlos?
Sí, los 11 hermanos para muchos constituyeron el primer gran hito futbolístico de México. Eran jugadores como el Pichojos Pérez, o encabezados por Mario Pichojos Pérez, que jugaban de manera muy compacta, con un fútbol distinto, llamativo, cuando todavía se utilizaban algunas posiciones como las alas, ¿no? Que normalmente había 2 defensas, 3 medios y 5 atacantes, entonces era un equipo muy vertical, que le gustaba normalmente hacer muchas anotaciones y que entonces enamoró a los primeros aficionados al fútbol, porque además fueron, para muchos, todavía está en este debate histórico del primer campeonísimo, porque ganaron todos los trofeos que había en ese momento, entonces fue un equipo que marcó una época y que hoy, por ejemplo, el auditorio principal en la Casa Club de Necaxa en Aguascalientes lleva el nombre de los 11 hermanos. Igual mencionaste un punto interesante que tenía, pero dudas sobre el tema del campeonísimo. Muchos clubes dicen que son los campeonísimos, pero ¿por qué? O sea, bueno, ¿consideras más bien que Necaxa es el primer campeonísimo o realmente no tanto? Fíjate que lo he platicado con algunos historiadores y el otro día que tuve la oportunidad de estar en Televisa Chapultepec, me sentaba un rato con Ricardo Salazar porque tenía esa duda yo también. Eh, y tratando un poquito como de deliberar, él me decía que sí puede estar en lo cierto que sea el primer campeonísimo porque en la década de los 30, que fue cuando ellos eran como los más ganadores entre los 30 y los 40, pues todavía no existía otro equipo que hubiera ganado la Liga, la Copa, el campeón de campeones, digamos, los trofeos que había en ese momento de manera consecutiva, que es lo que hace un campeonísimo, ¿no? Que en la misma temporada te gana todos los torneos o todos los trofeos posibles. Entonces, para algunos todavía no era tan profesional esa época, entonces por eso hay algunos que consideran que no es correcto tal vez señalarlo como el primer campeonísimo, pero tomando en cuenta que, bueno, llegaron a ser hasta una selección y que llegaron a tener títulos que hoy sí no son válidos, digamos, con el resto o no se contabilizan con la época profesional, sí en su momento fue el primer equipo que prácticamente arrasó y lo ganó todo. Para no llevarte tanto en la historia, Juan Carlos, hemos visto a lo largo de toda esta época de los Rayos grandísimos jugadores que marcaron época. Ya mencionabas a los 11 hermanos, ya, y obviamente ya la época más reciente y donde supongo tú seguiste a este equipo, los Alex Aguinaga, los Ricardo Peláez, El Matador, Nacho Ambriz, Beto Aspe, por mencionar algunos. En tu caso, ¿cuál fue ese jugador o jugadores que te marcaron para enamorar esa unión que tú tenías con el fútbol y con los Rayos de Necaxa? Yo creo que como la gran mayoría de los niños que vieron al Necaxa en los 90s, había una figura central, ¿no? Del equipo, Alex Aguinaga, este futbolista ecuatoriano, por lo que representaba, que era un futbolista como con mucho carisma, que además tenía mucho gol, que además tenía un fútbol vistoso, que era el estandarte de un equipo que terminó por ganar muchos títulos, que jugó muchas finales en esta época y creo que, bueno, pues el hecho también de que de pronto se le veía en comerciales y participaba como cosas así, provocó que fuera, me parece como que la máxima figura, más allá de que lo platicamos el otro día, estábamos en una transmisión justamente con Anselmo Alonso y con Ricardo Peláez, de que Ricardo es el máximo anotador en la historia de Necaxa y que pues fue en su momento un referente, a pesar de que mucha gente lo identifica con América, con Chivas, en su paso en estos dos equipos donde le fue bien, su mejor época goleadora fue con Necaxa, ¿no? Insisto, es el máximo goleador en la historia del equipo, entonces también es un futbolista que ha marcado mucho. A quienes nos tocó la época del ascenso y descenso del equipo, a finales de los 2009, por ahí, nos tocó la época de Pablo Cuatrochi, un futbolista que también decidió quedarse en el equipo, tuvo algunas ofertas cuando desciende Necaxa y decidió quedarse en el equipo para tratar de lograr regresar con él a la primera división y esto, bueno, hizo un gran clic en la afición, el jefe Cuatrochi y pues bueno,
son como de los principales en cuanto a los históricos, ¿no? Esta generación de los 90, porque hubo bastantes con los que nos identificábamos, ¿no? El tema en su momento, aunque también estuvo en América, tuvo buen paso en Necaxa Adolfo Ríos, Cuauhtémoc Blanco, el matador Luis Hernández, Nacho Ambriz, o sea, muchos de los grandes jugadores de esa época en algún momento estuvieron con Necaxa, y bueno, pues son de los futbolistas con los que en general, cuando platicas con alguien aficionado a Necaxa, todos coincidimos, ¿no? En que esa generación, casi al parejo, todos son muy importantes para los aficionados. Ivo Basay, porque si no la gente nos va a matar, si no mencionamos a Ivo Basay, al Team Delgado, el Rambo Sosa también, que fue parte para su última final. Becerril, Chema Gareda, Nicolás Navarro, pues, el Chepo mismo, el Chepo de la Torre. Absolutamente, Juan Carlos, adelante. Sergio Vázquez, Braulio Luna, Alfredo Moreno. Sí, que estos dos fueron de la primera generación de jugadores que llegó a Necaxa en Aguascalientes. Cuando el equipo se muda en el 2003, dos de las grandes figuras eran Alfredo Moreno y Braulio Luna, y entonces para nosotros los niños de Aguascalientes que nunca habíamos tenido futbolistas en la ciudad, pues imagínate, ¿no? Era increíble el poder verlos, el poder ir a los entrenamientos o tener la suerte de encontrártelo en algún lado, era como para nosotros era algo irreal o algo que nunca antes nos había sucedido. Sí, no, y la verdad, perdón que me regrese al tema de historia, pero creo que vale la pena mucho destacar todo lo que ha hecho el Club Necaxa. Participó en la primera, digamos, Copa CONCACAF, en el primer Mundial de Clubes, donde le ganó al Real Madrid en penales, o sea, no es poca cosa. Y en ese equipo donde estaba Raúl, o sea, no era poca cosa. También participó en Copa Libertadores, ¿no? También, o sea, esos papeles importantes que ha hecho a nivel internacional, ¿cuáles son los que más recuerdas? Sin duda, el Mundial de Clubes, del 2000. Para muchos ni siquiera hay un debate, ¿no? En que ha sido la mejor participación de un equipo mexicano en la historia de esta competición. De entrada, porque el formato era distinto y le tocó enfrentar en un mismo torneo al Real Madrid y al Manchester United. Entonces, muchos decían, bueno, pues es que hay equipos que ya han llegado tal vez un poco más lejos. Sí, pero se enfrentaron sin menospreciar a un equipo de Asia, a un equipo de África. No se enfrentaron a dos equipos, el Manchester United con David Beckham, cuando empezaba realmente fuerte su nivel. Entonces, me parece que ese hecho de haber quedado en el tercer lugar de aquel primer Mundial de Clubes fue también importante y terminó por ser, sin saberlo para muchos de ellos, el cierre del broche de oro de una década increíble, ¿no? Porque en esa década Necaxa obtuvo 3 títulos, jugó otras 2 finales que perdió, que por ahí lo acuchillaron en el tema del arbitraje, ¿no? Para los necaxistas siempre lo decimos, aquella final contra Santos, en donde hay un clarísimo fuera de lugar de Jared Borghetti que remata y con esa anotación terminan por quedar campeones. Entonces, digamos que ha habido para muchos, por ejemplo, la polémica del Bambam Zamorano en aquella final del 2002 contra las Águilas del América, que también estaba en parte en fuera de lugar, esa final que termina yéndose al gol de oro, y el misionero Castillo obtiene el gol para el título del América. Entonces, este Mundial de Clubes fue ya como en la recta final de esa gran época, que fue el último destello de este gran equipo. Después de eso, evidentemente, ya el equipo había envejecido, muchos de los futbolistas importantes ya no estaban, y a los 2 años casi de eso, pues ya se estaba concretando la mudanza fuera de la Ciudad de México. De ese pequeño Juan Carlos Zamora al actual, ¿hay algo que tengas de tu colección hoy en día en tu casa? No, es que fíjate que la realidad, como te decía, en mi caso no eran tan futboleros, entonces era difícil a veces más, yo pedía, ¿no? En mis regalos de cumpleaños o en las navidades y demás cosas de fútbol, pero no, nunca tuve así como una playera que me regalara un jugador, o nunca tuve como algo como con lo que me quedara. Ya conforme fui creciendo, digamos, iba teniendo como playeras y cosas así, pero no, a diferencia de algunos necaxistas o jóvenes de los 90 que sí eran súper aficionados desde los 90 y que tenían las playeras de ese entonces y que tenían muchas cosas. Yo tenía, la verdad es que entre los cambios de pronto de casa eso se fueron perdiendo, pero tenía estas famosas bingo cards, que eran las tarjetitas
que venían todos los jugadores de la liga y traían ahí algunos datos y eso y las coleccionabas. Y yo tenía la colección de casi todos los años, de esos años, de los jugadores de Necaxa. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo has vivido esta pasión hacia el Club Necaxa? A ver, sabemos que muy joven comenzaste ya esta labor periodística alrededor de este club, pero pues seguramente hace mucho no te sientas en unas gradas a ver un partido de tu equipo, pero ¿cómo vives esta pasión? Muy a tu manera, ¿no? Porque justamente eso estamos en esta profesión como en la línea en donde para algunos es como muy importante resaltar el equipo al que le vas y alentarlo y gritar cielo, mar y tierra, ¿no? Que eres aficionado. Yo en lo particular empecé como a los 16 años, por ahí 17, en los medios de comunicación y realmente la etapa así como nunca tuve una etapa de ultra fan porque antes de estar en los medios iba al estadio como balonero. Entonces, no es como que haya tenido una época de decir, sí, yo me acuerdo cuando iba al estadio con mis amigos y hacía a disfrutar el partido, sino que pasé de ir al estadio de ser balonero a ir al estadio a ser ya como reportero. Entonces, ha sido, digamos, como muy especial porque no tuve tal vez ese paso de fan que luego mucha gente sí tiene en los medios de comunicación. Es común, no siempre, pero sí es común que de pronto igual y antes de entrar a los medios sí llegamos a ir como aficionado y realmente son contados los partidos en los que no he ido a trabajar cuando está en Necaxa, ¿no? De por medio, entonces es como raro, muchas veces sí cuando los veo por la televisión y ya digamos como la intimidad de mi espacio, y muchos los veo yo solo o con mis hermanos, sí te da de pronto algunos corajes o como que sí disfrutas distinto el partido, pero al final me parece que es difícil desprenderme como de la profesión al momento de estar viendo algún partido de Necaxa, aunque sí me gana muchas veces el corazón, a veces igual en las transmisiones y demás, nos gana un poquito el corazón porque vemos varios necaxistas presentes. Pero descríbenos también cómo disfrutaste esos títulos de los 90s o incluso, adelantándonos un poquito, ese título de Copa de hace unos años contra el Toluca. ¿Cómo fue esa euforia? Ese niño festejó, gritaste, obviamente estabas en la transmisión, pero posterior o los días previos, ¿cómo te sentías tú como fan? Fíjate que las finales de los 90s no las recuerdo muy bien, estaba muy chico y sí recuerdo, digamos, tal vez la primera final así que recuerdo bien haber visto fue justo la del América en el 2002, que se perdió. Sí recuerdo que me pareció muy triste el haber estado, digamos, tan cerca de haber visto, porque para mí hubiera sido como la primera vez que realmente veía al equipo con el que más me identificaba. Y la de la Copa, como dices, me tocó trabajar, me tocó estar en cancha, me tocó hacer las entrevistas después del partido. Entonces, como que no me daba tiempo de dimensionar o yo estaba mucho más emocionado tal vez por mi participación, digamos, ¿no? Porque iba a estar en lo que me iba a tocar hacer en los días previos, las conferencias, en los enlaces y demás, más que en concreto, digamos, por lo del equipo, ¿no? Porque me considero sí aficionado, pero no así ultra hincha tal vez de Necaxa, de a morir y de mega afición, porque a veces me concentro un poco más en el tema de mi profesión y decir, bueno, ok, estoy preparando el partido y tengo que pues, pensar en estos datos y bueno, por supuesto me gusta que gane el Necaxa porque más allá de que es el equipo con el que más me identifico, es el equipo que cubro y entonces yo sé que esto, si le va bien al equipo, pues evidentemente a mí me puede ir también bien, entonces digamos que la emoción iba entremezclada, ¿no? Entre la parte de aficionado por este cariño que le tengo tremendo al equipo y la emoción de lo profesional que representaba para mí pues estar en una final de Copa. Por ejemplo, me tocó estar en la final de Copa con Veracruz, que perdieron varios años antes en Veracruz, y sí también fue como la emoción de decir, bueno, puedo estar por presenciar un trofeo de Necaxa que no sea el de la Liga de Ascenso, y pues también, ¿no? El por primera vez ver
que Necaxa en Aguascalientes, estando como equipo de primera división, podía obtener un título, pues representaba mucho para todos los que crecimos viendo al equipo desde que llegó sobre todo aquí en el 2003. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo se vive un partido en el Estadio Victoria? La realidad es que a lo largo de los años el Estadio Victoria ha ido cambiando mucho, porque ha habido altas y bajas en cuanto a la relación del equipo con la gente del estado. Entonces hay veces que ha sido muy cercana y que la gente ha tenido un apoyo increíble. Yo recuerdo en concreto dos. Una, en la final de ascenso del 2015 contra los Dorados de Sinaloa, cuando Necaxa llegaba como uno de los equipos favoritos para estar en primera división, y el estadio completo estaba lleno de necaxistas, que Necaxa tiene como característica que su afición está regada por todo el país, una concentración grande en México y en Aguascalientes, en la Ciudad de México y Aguascalientes, pero hay necaxistas en verdad por todo el país. Entonces, quienes fuimos le llamamos que era la primera convención nacional de necaxistas porque estaba en verdad lleno de gente y tú platicabas con la gente afuera, veías gente y había gente de distintos lugares, distintos estados, hasta de distintos países, y el ambiente que se vivió era increíble. Por primera vez la directiva hizo un mosaico en el estadio, entonces estaba espectacular. Fue un ambiente tremendo, el equipo perdió al final, terminó no ascendiendo. En los últimos minutos les clavaron el gol que terminó siendo decisivo y bueno, hasta recuerdo perfecto que curiosamente cuando cayó ese gol empezó a llover y cayó una tormenta terrible, pero ese ambiente nunca había visto esa identidad y esa identificación, digamos, aquí en Aguascalientes con el equipo. Y otro fue en las semifinales del 2019, este último Necaxa de Memo Vázquez, que se quedó a un poste de clasificar a la final. Se enfrentaron a Monterrey y este partido, esta serie, Necaxa llegaba como favorito porque había tenido un gran torneo, había tenido una gran generación, había logrado sacar un buen resultado en la visita a Monterrey. Sin embargo, pues bueno, les hicieron una anotación al final y Necaxa con el empate pasaba, tuvieron una jugada en tiro de esquina que terminaron pegando en el póster en los minutos finales y que bueno, eso hubiera dado el pase a la final en automático, pero el ambiente que se vivió en ese momento, a pesar de que el equipo perdió, nunca lo había visto en el estadio, ¿no? Entonces, esos dos me parece que son los momentos más importantes y realmente los partidos en el Estadio Victoria son muy familiares, es muy poca la barra o la porra que va del equipo, o sea, estamos hablando de menos de 500 personas, entonces aunque su presencia viste y te ayuda, pues bueno, a tener el sonido del estadio natural o clásico que son las barras, tú ves a un montón de niños, ves a un montón de familias y tristemente también, bueno, pues se ve, o normalmente cuando hay equipos de mayor afición, es minoría total la afición de Necaxa, entonces sí está acostumbrada la gente en esta victoria a que pues con los partidos con América, con Chivas, con Cruz Azul, con Pumas, con Tigres, con Atlas, incluso por la cercanía, pues hay mayoría siempre del equipo visitante. Creo que es un buen momento, Carla, para que la gente nos deje su like y comparta si les está gustando esta conversación. ¿Qué te parece? Que nos dejen sus comentarios también. ¿O cuáles son esos momentos que ellos recuerdan de los 100 años de los Rayos del Necaxa? Un equipo con tradición y que, insisto, han pasado grandísimos jugadores y que formaron base del fútbol mexicano. Continuando con esta plática, Juan Carlos, mencionabas que la Plaza de Aguascalientes en un principio, y tú nos podrás confirmar, pues era una plaza beisbolera, no era una plaza futbolera. En este caso, ¿cómo fue ese acercamiento con la afición, tomando en cuenta que sí, era un equipo que hace unos años marcó una época, ganó, fue protagonista y como ya mencionabas, el campeonato de clubes en el 2000, pero sí fue esa relación, fue creciendo con el paso del tiempo porque hemos visto las remodelaciones que ha tenido ese estadio con las fuentes y demás, pero ¿cómo se fue tejiendo esa unión entre la afición y el equipo? Yo recuerdo que cuando llegó el equipo, yo era niño todavía, pero yo no había visto, digamos, partidos aquí donde generaban expectativa o que hablaras de eso, ¿no? Me acuerdo que efectivamente
había mucha afición a béisbol, mucha afición taurina, y al fútbol, pues sí, como muchos, o la gran mayoría del país, pero pues otros equipos, ¿no? Cruz Azul, las Chivas, América, eran como los principales equipos que tenían afición en el estado. Entonces, cuando llega a Necaxa, ya empieza a ver esta cercanía y sí hay de entrada un enamoramiento, sobre todo por esta generación de niños que nos toca como recibir al equipo y tener esta cercanía. Pero la gente adulta, al contrario, la directiva que llegó en ese momento, algunas de las personas que trabajaban en el equipo, como que la actitud con la que llegaron no fue la mejor y muchas de las acciones que tenían, más allá de tratar de acercar al equipo, lo alejaban de la afición, lo alejaban de la gente, la forma en la que trataban muchas veces a la gente de Aguascalientes, pues terminó por hacer que se rompiera esta relación y que les costara mucho tiempo y muchos años poder recuperar ese terreno perdido. Y al final el discurso inicial era que el Necaxa les había traído fútbol de primera división. Erróneamente les decían que gracias a Necaxa, si le ibas a Chivas ibas a poder ver en Aguascalientes una vez al año las Chivas, si le ibas a la América ibas a poder ver a la América, si le ibas a Cruz Azul ibas a poder ver a Cruz Azul. Entonces mucha de la gente, ya a los adultos o los grandes, pues tenían como esa imagen, decir, ok, yo voy al estadio, pero nada más cuando viene el equipo al que yo le voy y ya. Entonces, esta relación fue o empezó, digamos, como con el pie izquierdo desde mi punto de vista ahora, ¿no? Como lo veo en perspectiva, porque digamos que creo que no fue como la forma adecuada de poder llegar a una plaza nueva. Y si a esto le sumamos que no hubo resultados deportivos rápido, sino todo lo contrario, que pues en tan solo 5 años descendieron, pues evidentemente ahí hubo un punto de inflexión importante. Entonces la relación al final con los que éramos niños fue buena. Hoy muchos de los niños o de las personas que le vamos al Necaxa éramos niños cuando llegó el equipo, y hoy otra vez está empezando a pasar algo similar, que las nuevas generaciones de niños pues ya crecen viendo al Necaxa y crecen yendo a la Necaxa, crecen yendo al estadio cada 15 días, crecen yendo a jugar o a la escuela de Necaxa o contra la escuela de Necaxa. Entonces pues ya hay esta cercanía, que poco a poco va fomentando como un mayor arraigo, que es un tema que ha sido, me parece importantísimo en la historia reciente del equipo, la falta de arraigo aquí en Aguascalientes. Y mencionaste algo que quiero hacer doble clic de personas que le van al Necaxa, en este caso famosos que le van al Necaxa. ¿Quiénes son los que más recuerdas? Yo creo que Necaxa, la punta de lanza está Don Ramón. Lo vimos ahora también que el equipo le hizo un homenaje con una edición especial de una playera, porque fue un personaje que siempre se declaró orgullosamente necaxista y que en esta serie del Chavo del Ocho, era una de sus frases, ¿no? Muy conocidas de yo le voy al Necaxa. Hay otros personajes, por ejemplo, en la política, en su momento el presidente de México, en los 90, Ernesto Zedillo, era necaxista, entonces él decía que era feliz porque recibía al equipo cada año prácticamente en Los Pinos durante su mandato, para felicitarlos. En el tema, al menos nosotros en la televisión, está Anselmo Alonso, que también es uno de los necaxistas pues más conocidos y que le tocó vivir esta época como haciendo la función que actualmente hago yo, pero a él le tocó en la época gloriosa, ¿no? Del club como reportero de cancha, pegadito ahí al equipo. También es como de los más reconocidos. Igual mencionar Juan Villoro, Jorge Ortiz de Pinedo. Claro. Decían que Roberto Gómez Bolaños, pero no No sé. estoy muy seguro, no creo. No estoy muy segura. Yo creo que él era americanista, pero sí, efectivamente, Jorge Ortiz de Pinedo, que hasta la fecha es un aficionado súper activo del club y que además todo el tiempo en sus redes sociales lo comunica, y cuando pierde Necaxa se enoja y por ahí sale también a dar mensajes y demás. Entonces sí, también él es uno de los más reconocidos. Y bueno, qué decir de Juan Villoro, ¿no? Uno de los escritores intelectuales futboleros más importantes en la historia de Latinoamérica, y que también en muchas ocasiones pues, ha reconocido y confirmado su afición por Necaxa.
Grandes nombres, estimado Juan Carlos. Y aprovechando que estamos tocando este tema, ¿qué piensas tú? Porque lo comentamos en la primera parte de este programa, que la rivalidad histórica del Necaxa, pues obviamente es el Atlante, pero ahorita el Atlante está en la Liga de Ascenso y no se tiene pues, las diferentes particularidades que tiene el fútbol mexicano. Desde tu perspectiva, siendo fan o como periodista, de todo este tiempo que lleva el Necaxa en el Estadio Victoria en Aguascalientes, ¿cuál consideras tú que es la rivalidad más fuerte que tienen los Rayos y por Yo qué? creo que ese con León, y esto deriva de la etapa de los dos equipos en la Liga de Ascenso. Coincidieron cerca de, si no me equivoco, 3 años o por ahí, y de 3 o 4 años, y tenían muchos enfrentamientos en finales, por ahí llegaron a medirse la cercanía entre las dos ciudades. Estamos a 170, 180 kilómetros de distancia entre ambas ciudades. También hay un cierto pique regional entre las ciudades. Siempre se bromea, ¿no? La gente de Aguascalientes y la gente de León con quién tiene la mejor feria de México. Y entonces ahí en este debate entró también el fútbol, ¿no? Cuando los dos equipos coincidieron, porque mientras Necaxa estaba en primera división, el León ya estaba, cuando llegó a Aguascalientes, el León estaba en la Liga de Ascenso, entonces ahí no había esta rivalidad porque nunca se habían enfrentado, pero cuando Necaxa desciende, León estaba en la Liga de Ascenso y León era el equipo más importante de esa división y Necaxa llega, digamos, como a romper y como pelearle ese lugar del equipo más importante de esa división. Partidos muy buenos y a partir de ahí detona esta nueva rivalidad entre estos dos equipos, pero principalmente, más que por lo deportivo, por el tema geográfico, porque somos fronteras los dos estados, porque somos dos ciudades muy cercanas y me parece que ahí es donde se ha dado. De pronto con San Luis también un poco, no a este grado, pero es tal vez uno de los equipos que también, tanto cuando se juega en el Alfonso Lastras como en el Victoria, van aficiones visitantes o muchos hacen el viaje respectivo y suele haber partidos atractivos. Lo veíamos en el arranque de este torneo, fueron 5 goles en ese partido inaugural del torneo. Entonces son como las dos rivalidades, pero sí muy por encima para los aficionados de Necaxa, sobre todo, más que para los de León, para los de Necaxa, es este enfrentamiento. Juan Carlos, bueno, ya mencionamos mucho que eres aficionado al Club Necaxa, pero ¿a qué otros equipos de otros deportes incluso eres aficionado? Eh, Fíjate que como de otros deportes tal vez no mucho, soy súper futbolero y también no soy como tan ultra fanático, digamos, de un equipo, ¿no? Porque yo les decía, por ejemplo, amigos, me acuerdo de los Galácticos del Real Madrid y me ultra encantaba y yo pedía sus playeras y me gustaba mucho el equipo, pero después vino la época de Barcelona con Rafa Márquez y que también lo ganaron todo y me fascinaba y entonces me decían, oye, pero ¿le vas al Real Madrid o le vas al Barcelona? Digo, yo soy más de irle al fútbol y a los equipos que me gusta cómo juegan, me da gusto verlos ganar, entonces no soy como tan aficionado, digamos, no sé si podría como declarar aficionado de, oye, no sé, le voy a un equipo europeo, a alguna otra liga, no estoy como tan seguro de que tenga como un equipo así ultra fan y también de otros deportes disfruto verlos, pero no tengo, a diferencia de muchas personas, no veo tantos otros deportes como para decir, bueno, me considero súper fan de algún equipo de algún otro deporte. Y como amante de este deporte, vemos que tienes atrás esa figurita que seguramente fue del Mundial, porque fuiste al Mundial. Entonces, como aficionado de este deporte, ¿cuál fue el equipo que más disfrutaste ver jugar? Argentina sin duda, y además lo que rodeaba a los partidos de Argentina era único porque hubo un montón de argentinos en Qatar y todos los estadios en donde jugaba Argentina se convertían en una sucursal del estadio sudamericano, donde la gente está parada en todas las zonas del estadio y donde están cantando todos las mismas canciones y todos se saben perfecto las canciones, todos se saben perfecto las porras. Entonces, realmente en Qatar ver jugar Argentina
más allá de lo que se veía en la cancha, lo que se vivía en la grada y la pasión con la que la gente de Argentina lo vivía, y ver, ¿no?, realmente cómo hasta los mismos periodistas, los mismos comentaristas argentinos se volvían locos en los partidos y cómo lo vivían y lo sufrían, en verdad era algo que contagiaba. Entonces yo disfrutaba muchísimo cada que me tocaba. Fueron 5 de los 7 partidos de Argentina que me tocó estar en los estadios, y era una locura total por el entorno y por lo que provocaba en este equipo. Mencionabas el tema de los famosos, Juan Carlos, y eso es un tema que hoy en día está de moda con el Necaxa, con la inversión de Longoria, con Mesut Özil. En tu caso, ¿a ti te gusta el actual modelo que tiene el Necaxa como fan, no como reportero, como fan de que quieran desarrollar y luego vender y no generar esa base para tratar de consolidar esa afición de Necaxa? Y más tomando en cuenta que hoy este año es el año del centenario y que muy pocos equipos logran ganar en este año tan especial para los aficionados? ¿O cómo lo ha sentido este año en específico el ambiente con todos los fans de los Rayos? No, sin duda, como aficionados es lo peor que puede haber, ¿no? Una directiva basada en un modelo de negocio de ese tipo, porque pues es una autocondena hacia el tema del arraigo, hacia el tema de la identidad, y hacia el tema también de los logros deportivos, ¿no? Porque de pronto ves equipos europeos que hacen algo similar, que traen a jugadores sudamericanos o de otros lados, y en sus ligas, pero les va bien y los venden cuando fueron campeones de Holanda, cuando fueron campeones de Portugal, cuando fueron equipos importantes en ese sentido que han obtenido algún resultado deportivo. Y en Necaxa no, en Necaxa es un modelo de negocio financiero exitosísimo, con grandes resultados, que le abrió la puerta a recibir inversión extranjera para formar parte de ese modelo de negocio, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema deportivo. El tema deportivo es punto y aparte, y el tema deportivo hoy, con el beneficio de no tener ni siquiera el descenso, pues ha pasado a tercer o cuarto plano, y no es como solo una opinión, sino que los resultados ahí están. Entonces los aficionados o todos los que de cierta forma nos sentimos identificados con el equipo, pues es complicado, ¿no? Porque lo ves, y el primer caso fue con Edson Puch en el 2016, después de que el equipo asciende a la primera división. El chileno, prácticamente rodeado de un equipo de compañeros de cierta forma limitados, o sea, sin grandes figuras, logró impregnar justo hacia la grada, se convirtió en la gran figura en meses, en semanas. Tú veías, y la gente en la calle nunca había reaccionado como reaccionaba con Edson Puch. Pasaron, no sé, pues más de 10 años de que Necaxa estuvo, desde que llegó a Aguascalientes, y ningún jugador había generado lo que generaba Edson Puch. O sea, tú te enterabas de que estaba Edson Puch en la calle, en algún centro comercial, porque todo el mundo subía fotografías con él. En verdad, fue el primer jugador que le pedían esa cantidad de fotografías, esa cantidad de autógrafos, que los niños los veías y traían la playera con el número 22. O sea, realmente la identidad que se generó desde ahí fue o pudo haber sido un parteaguas importante. ¿Qué pasa? Pues que al año terminan vendiéndolo, ¿no? Entonces todas esas personas, todos esos aficionados y todos esos niños que veían a Edson Puch como su gran ídolo, entendieron que hacia dónde iba a ir el modelo de negocio. Y después de él vinieron otros 15 jugadores que se identificaron con la afición y que al año se iban, y que se identificaron con la afición y al año se iban. Y entonces, pues ya de pronto hasta los mismos niños, ¿no? Te decían, pues es que ya no quiero tener ídolos porque se va a ir, y entonces pues se va a terminar jugando en otro equipo, y luego a muchos de ellos ni siquiera les iba bien en los otros equipos. Entonces tampoco era que, oye, es un jugador importante y le fue bien aquí y le fue bien allá y le fue bien allá y le fue bien allá, porque es un jugador bueno, sino que eran jugadores que parecía que estaban hechos para Necaxa, y pues al final priorizaron lo económico por lo deportivo. Entonces, como aficionado, evidentemente eso entristece, duele, pero al fin y al cabo escapa totalmente de lo que tú puedas creer, ¿no? Pues al final ellos ya dejaron muy bien claro, los dueños del equipo, cómo es su modelo de negocio y qué es lo que quieren hacer con su equipo, y pues ni modo, ¿no? Bajo esta premisa se verá o luce muy complicado el ver una época otra vez importante en lo deportivo con Necaxa. Oye, Juan Carlos, ¿y por qué
este modelo no se replica con el equipo femenil. Yo creo que porque en la liga femenil todavía no existen las transferencias importantes. Entonces realmente Necaxa femenil no puede ser un negocio parecido hasta que haya transferencias de jugadoras importantes, ¿no? Donde digas, oye, ok, ya hay otro equipo que está dispuesto a pagarme por una jugadora que o yo formé o yo pude haber adquirido a un bajo costo y vendido a un costo mucho mayor. Hoy en la liga femenil la gran mayoría de los contratos son anuales, entonces se acaba el contrato de una jugadora y si llega a destacar es libre de ir a otro equipo. Si no destaca, pues la jugadora es libre de acomodarse en otro equipo de manera gratuita. Entonces, yo creo que por eso en el tema femenil no está. ¿Qué pasa con el equipo femenil, Juan? Porque al final de cuentas, mucha gente que sigue esta liga, pues quiere ver un mejor rendimiento. ¿Cuál crees que sean las causas, además de que consideran los dueños que no es redituable, los motivos por los cuales no se le invierte? Porque mencionaba Carla en el primer bloque al Chango Moreno. El Chango Moreno, según una de tus transmisiones, mencionabas que fue parte fundamental para poder promover el fútbol femenil. Incluso tuvo dos academias, si no mal recuerdo, y 2, 3 jugadoras estuvieron en las fuerzas básicas de Necaxa, que ahora están en el primer equipo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se tiene ese arraigo, pues, con los directivos y con la afición particularmente? En el fútbol femenil, ¿no? Exactamente. Yo creo que por lo mismo, porque dista del modelo de negocio, ¿no? No es negocio, es para ellos al contrario, es un gasto fijo y al menos por lo que han demostrado y por lo que creo entender, es una obligación que les impone la liga y ellos no tienen forma, digamos, de negarse a cumplir con esa obligación. Entonces, pues, ¿qué hacen? Decir, ok, tú como liga me obligas a que tenga que tener un equipo femenil, pero no me obligas a que les tenga que pagar grandes sueldos, tampoco me obligas a que tenga que tener ciertas condiciones y tampoco me obligas a que tenga que tenerlo en un cierto nivel. Entonces, bueno, ¿cuál es el requisito de tener equipo femenil? Lo tengo. ¿Cuál es el requisito de tener fuerzas básicas femeniles? Las tengo. Son, o al menos por lo que presiento y por lo que han demostrado, pues son para ellos simplemente cumplir un requisito que se les está imponiendo. Entonces, ni siquiera han volteado a darle seriedad como a ese proyecto, no han invertido, como muchos otros equipos, no han invertido en el tema del fútbol femenil y es por eso que también no les importa mucho, al fin y al cabo, por ser una liga que todavía no implica un modelo de negocio para equipos como Necaxa que sí dependen de esta compraventa de jugadores, porque hay otros equipos en donde en la liga femenil, y lo vemos en el caso mucho de los regios, el nivel deportivo sí va ligado al nivel económico o al nivel de negocio. Si tienes un buen equipo, vas a tener más entradas, entonces vas a tener más ingresos y entonces vas a poder cobrar más por la televisión y van a llegar más patrocinadores y entonces el equipo femenil ya no solo es autosustentable, sino que además te genera un ingreso extra que te permite entonces ese mismo ingreso como equipo profesional. Tú dices, bueno, yo no me interesa sacar dinero del femenil, todo lo que ingrese se lo voy a reinvertir y mientras menos me cueste, mejor. Y si le saco mucho más, se lo reinvierto para entonces seguir haciendo crecer el equipo. Y eso lo han entendido muy bien algunos equipos, pero el caso de Necaxa no. El caso de Necaxa es, pues me lo pidas como requisito y lo hago, pero hasta ahí, no hay más. No hay un compromiso, no hay una idea clara, no hay nada más. Bueno, esperemos que vean o que hagan una oportunidad de negocio también por ahí, ¿no? Es que hay muchas cosas que nos tienes que contar todavía, Juan Carlos, pero ¿qué es lo que más disfrutas del fútbol en general ahora que lo cubres? Todo, realmente me gusta todo del fútbol, todo lo que genera, la pasión, ahora que estaba en Qatar, conocer tantas historias de gente, de lo que es capaz de hacer por el fútbol, de cómo también es una herramienta de transformación de vidas en distintos niveles, ¿no? Desde empezando por los jugadores, la vida que tenían antes de ser jugadores,
la gente que está cercana al fútbol también, cómo puede transformar estas vidas, cómo puede un simple resultado, un simple partido cambiar el estado de ánimo de alguien, cómo puede determinar su situación emocional durante una semana, cómo pueden llegar a invertir cantidades enormes de dinero por ir a ver un partido de fútbol, por tener la playera más reciente de su equipo. A mí me sorprende, ¿no? Cómo es parte hoy en día tan arraigada de la cultura general de la gran mayoría de las personas en el mundo entero, porque no por algo es el deporte más popular del mundo, no por nada genera lo que genera. Y yo estoy sorprendido de esto, ¿no? De lo que puede generar el fútbol en las personas en distintos ámbitos, como entretenimiento, como cambio de vida, como modelo de negocio. Entonces, creo que es un deporte además que todavía tiene muchas áreas de oportunidad de crecimiento en muchos aspectos, como por ejemplo la implementación de la tecnología en ciertas cosas, el mejoramiento de la experiencia de los aficionados en muchos de los estadios, principalmente el fútbol mexicano, y también ahora, ¿no? Con las redes sociales, como el papel de las y los jugadores todavía toma una relevancia mucho mayor por el impacto directo que hoy sí tienen y la oportunidad que tienen ya en muchas ocasiones sin depender de los medios de comunicación para llegar directo a dar un mensaje, ¿no? Sin duda alguna, estimado Juan Carlos. Y en una de mis últimas preguntas, me gustaría saber, estamos a 21 de febrero, 6 meses del centenario. ¿Qué sabes que tengan preparado la directiva o la propia afición para festejar a este equipo allá en Aguascalientes, Juan? Hay distintas, digamos, como planes. En el tema del equipo, platicaba la semana pasada, ahí previo al partido contra Xolos, con Ernesto Tinajero, el presidente del equipo, y bueno, él decía que ya nada más falta hacer oficial el partido contra un equipo español. El Atlético de Bilbao va a venir a México a jugar algunos partidos, y uno de ellos va a ser contra Necaxa en Aguascalientes. Van a hacer un concierto importante también en el Estadio Victoria. Ahora con lo que sacaron de Don Ramón, cambiaron el escudo del equipo por este año a un escudo especial del centenario. La afición está pensando también hacer algunas caravanas y festejos especiales, tanto en la Ciudad de México como aquí en Aguascalientes. Entonces, yo creo que a lo largo del año son una serie de distintas cosas especiales que se irán haciendo. Evidentemente, lo más importante será cercano al centenario. Y creo que, bueno, lo que sí es que no se está haciendo con el mejor ambiente debido a los resultados deportivos, debido a la falta de interés de los dueños en reforzar al equipo como para poder hacerlo competir, y que este año no solamente sea de festejos fuera de la cancha, sino que puedan realmente competir por algo importante. Eso será el único sabor agridulce, pero fuera de la cancha yo creo que va a haber cosas bastante interesantes a lo largo del año. Y ya como mi última pregunta, Juan Carlos, ¿cómo ha sido este camino para ir cumpliendo tus sueños? Porque veíamos por ahí en alguna de tus publicaciones, por ahí de 2005, eras balonero del equipo de tus amores, ahora lo cubres y bueno, has ido tachando de tus muchos sueños. ¿Cómo ha sido este camino? Ha sido un camino bastante emocionante, también con altibajos, a veces con desesperación, pero ha sido padre llevarlo siempre de la mano del equipo con el que me identifico, porque de una u otra forma considero que hemos como crecido casi a la par en distintas situaciones. Me tocaba, ¿no?, estar cerca del equipo cuando estaba en la Liga de Ascenso, cuando había entradas de 2,000 o 3,000 personas en un estadio para 26,000, cuando realmente eran momentos difíciles o complicados, cuando no se veía por dónde regresar a la primera división, cuando llegó el equipo a Aguascalientes y me tocaba entregar balones a jugadores y decir, bueno, es un sueño porque me siento parte del juego, porque si yo entrego un balón rápido, si entrego un balón tarde, puedo ingerir directamente o incidir directamente en lo que pueda estar pasando en el juego, y eso me emocionaba muchísimo. Y bueno, pues después ir viendo cómo se transformó el club, cómo cambió de dueños, cómo ha cambiado de entrenadores a más no poder, cómo ha cambiado de jugadores a más no poder. O sea, ha sido como estar muy cercano a eso, y sobre todo también al final
contento y agradecido de que también ha sido importante en mi desarrollo profesional, porque sin duda alguna lo hemos llevado de la mano, ¿no? El tener la oportunidad de estar haciendo algo que quise siempre desde niño, de transmitir al equipo en la televisión nacional, de estar pegado al equipo, de poder tener esta posibilidad de convertirme como en un referente cercano también para la afición del equipo, el que de pronto el estacionamiento donde salgo es el mismo de los jugadores y que de pronto la gente te reconozca el trabajo o te pida igual que firmes playeras de tu equipo sin ser jugador, pues es algo que me emociona mucho y que verdad me hace creer que el camino, a pesar de que ha sido largo, pues va por bueno. Entonces, muy contento y sobre todo pues ilusionado de que en algún momento pueda volver a tocarme, ahora sí en lo profesional, ver a un equipo destacado en lo deportivo. Sueño con estar en una transmisión de una final de Necaxa, de la Liga MX, y bueno, pues ojalá que ese sueño algún día se pueda cumplir. Así será, estimado Juan Carlos, así será. La última pregunta de mi parte, pues estamos en el año del centenario, ya hemos hablado de historia, de jugadores, y no podemos ir sin que nos digas cuál es tu once ideal de los Rayos de Necaxa, tu once histórico. Híjole, sería evidentemente por el tema de los años 90, que es la época más reciente, digamos, ganadora y los 3 títulos del equipo, seguramente sería muy, muy basado en eso. Uno de los porteros importantes yo creo que podría ser sin duda Nicolás Navarro, que fue multicampeón con el equipo. Dentro de los defensores, no sé si exactamente así tal cual, pero creo que los que les decía Pablo Quattrochi y el Picas Becerril, que los dos fueron importantes tal vez en su época. Dos futbolistas que fueron canteranos de Necaxa y que triunfaron, que digamos en cierta medida que llegaron incluso a la selección y ya estando en Aguascalientes, que fue el caso de Diego Martínez y de Mario Pérez, podrían ser tal vez los laterales. En el medio campo es lo más difícil porque ahí tenemos a muchos de los capitanes del equipo como Nacho Ambriz, como el propio Alex Aguinaga, como el propio Luis Pérez, que ha sido el canterano tal vez más exitoso igual en la historia de Necaxa. No sé, arriba no podemos dejar a un lado al máximo campeón, al máximo goleador de Necaxa como Ricardo Peláez y al único campeón de goleo que ha habido desde que Necaxa llegó a Aguascalientes, que es Mauro Quiroga. Entonces yo creo que por ahí más o menos estaría incluyéndolos a ellos. ¿Y director técnico? Y de director técnico, Manuel Lafuente, sin duda. Pobre Memo va, que se va a sentir ofendido por Se va a las... sentir ofendido, pero Manuel Lafuente fue el que le dio esta identidad y le cambió la cara al equipo totalmente. ¿Qué viene para Juan Carlos Zamora? Ya estuviste en el Mundial, Panamericanos, has tenido coberturas en radio, redes sociales y demás, pero ¿qué le falta a Juan Carlos Zamora cubrir, además de esa final de Liga MX? Me hubiera gustado poder estar en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos. Sé que ahora que la selección mexicana no estará, tal vez sea algo distinto o complicado. No quito el dedo al renglón el poder estar a cubrir unos Juegos Olímpicos. Me gustaría bastante. Queda todavía un ratito para poder trabajar por ello. Pero bueno, pues esperemos que pueda cumplirse y pues seguir, ¿no? Creciendo también, afianzándome. El año pasado tenía el objetivo desde que arranqué mi carrera en la televisión, que no fue hace muchos años, el llegar a las primeras 100 transmisiones y lo pude conseguir en agosto del año pasado, llegar a las primeras 100 transmisiones en televisión. En radio llevo igual parecido como unas 100, pero llegar a las 100, poquito más en radio, pero llegar a las 100 de televisión. Entonces, bueno, ahora quiero los siguientes 100, ¿no? Los siguientes 100 transmisiones. Entonces, pues sé que tal vez no es algo sencillo porque alguna vez un compañero narrador me dijo que así como los jugadores tal vez él consideraba que un jugador de primera división era jugador o podría decirse que era jugador de primera división hasta que cumplía los 100 partidos. Decía, bueno, pues los que trabajamos en los medios y en la televisión, pues él creía que era algo similar, que podías decir que realmente trabajabas en la televisión y en el fútbol hasta que cumplía los 100 partidos. Entonces se me grabó mucho eso y bueno, ahora el siguiente objetivo es poder ampliar esa cifra.
Maravilloso. Juan Carlos, pues muchísimas gracias y bueno, todo aquello que nació por tu abuelo necaxista y ese primer equipo que viste en el estadio, pues hoy es tu profesión y gracias por compartirnos esta historia para FanFest y ha sido un gusto conocer tu historia. Muchísimas gracias, Carla, César, amigos de FanFest, encantados de estar por acá y un fuerte abrazo para toda la gente que nos está escuchando. Perfecto. Nos vemos la próxima semana, Carla. Gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Hasta luego. Muchos saludos.